¿Alguno? Sí. A ver, hay micrófonos prendidos. Tu declaración. Vamos a apagarlos. Así no nos interrumpimos. Y hola Luz, hola Mariana, no sé dónde está. Mariana no la veo. Si se quieren habilitar los micrófonos las dos. Está. Ahí está. Me había Hola. silenciado. Acá estoy, buen día, buenas Perfecto. tardes. Va. Buenas tardes. Cuando quieran arrancan, así que... Vale. Bueno, buenísimo. Bueno, primero los voy a saludar a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de prisión preventiva en el proceso penal. Yo soy abogada particular, así que voy a intentar darles algunas herramientas que a mí me parece que son importantes cuando empezamos a ejercer la profesión, que tienen que ver con cuestiones prácticas. Vamos a hablar exclusivamente de prisión preventiva, pero en el régimen de la provincia de Buenos Aires, porque sé que van a tener una clase en particular del proceso federal, que es un proceso diferente, y ahí les van a dar todos los requisitos que tiene esta medida de coerción. Así que vamos a hablar de qué es la prisión preventiva, en qué momento se dicta, cuáles son los requisitos, también nosotros como abogados, qué estrategias tenemos frente a la medida o a un eventual dictado o no de la prisión preventiva. Lo primero que vamos a decir es que la prisión preventiva es una medida cautelar que lo que se hace es restringir un derecho fundamental de las personas, que es justamente la libertad ambulatoria. Es una medida que el fiscal le va a pedir al juez de garantías que dicte en base a determinada prueba y teniendo que cumplir algunos requisitos. En definitiva va a ser el juez de garantías el que termine diciendo si es procedente o no dictar esta medida de coerción. Pero como toda medida cautelar, y ustedes ya saben, tiene algunos requisitos y también tiene finalidades. Tanto los requisitos que requiere la prisión preventiva están fijados por ley, pero tienen que estar objetivamente cumplidos y acreditados en el expediente. Y esto es muy importante que nosotros como abogados y abogadas lo tengamos en cuenta cuando empezamos a estudiar una causa. ¿Por qué? Porque justamente la rigurosidad que se exige o que debería exigirse para el dictado de este tipo de medidas tiene que ver con esto que les estaba diciendo anteriormente. Están en juego derechos y garantías constitucionales que nos asisten a todos y que el Estado las va a restringir. Entonces, justamente, el Estado tiene el interés de proteger la finalidad del proceso, pero el imputado también tiene ciertos derechos constitucionales, uno de ellos es la libertad durante el proceso, que es una regla, que después vamos a ver que no termina no siendo tan regla, pero es una regla y un derecho constitucional que entra en choque con este interés que tiene el Estado de proteger los intereses o la finalidad del proceso. Entonces, hay requisitos establecidos por la ley y que tenemos que tener en cuenta que tienen que estar acreditados, como les dije. Todos estos requisitos están taxativamente enumerados en el artículo 157 del Código Procesal Penal. Pero algo que es muy importante, que son requisitos que se tienen que dar de manera conjunta, o sea, no puede darse el inciso 1 y el inciso 2 no se puede, no, digamos, tienen que ser conjuntamente acreditados y el juez de garantías es quien tiene que analizar cuando va a resolver si el fiscal logró, con la prueba que tiene en la causa y con los fundamentos que utiliza, dar cumplimiento a todos ellos. Entonces, el primero de los requisitos que tiene que existir para que sea procedente dictar la prisión preventiva es que tiene que estar justificada la existencia del delito. Eso, digamos, no puede tener margen de duda. ¿Qué significa que tiene que estar justificada la existencia del delito? Bueno, el fiscal cuando hace la presentación por escrito, si estamos en un trámite común, al juez de garantías, le tiene que hacer un relato de cómo él construye esa imputación, o sea, esos hechos que se le están atribuyendo al cliente de ustedes, bueno, se construyen, se fundamentan de tal manera. Pero tiene que ver con la existencia, estamos hablando de la primera arista, que es la existencia del delito, o sea, si estamos hablando de un robo, por ejemplo, bueno, el desapoderamiento no puede estar en duda, porque si esto está en duda, bueno, ahí estamos en condiciones de cuestionar, sin lugar a dudas, que la prisión preventiva no puede dictarse. Entonces, la existencia del delito no puede tener ningún tipo de dudas y tiene que estar debidamente justificada. Y el juez de garantías, cuando resuelve, va a expedirse en relación a este punto y va a relatar y valorar pruebas que acreditan justamente que ese hecho que estamos imputando existió en la realidad. ¿Sí? ¿Se entiende? El segundo de las circunstancias que tenemos que verificar en el expediente, o que tiene que existir y el juez de garantías también ver,
es que se haya celebrado el acto material de defensa, que es el artículo 308. Es decir, que el imputado o la imputada haya sido trasladado a la sede de tribunales, a la fiscalía, se le hayan leído cuáles son los elementos de cargo, o sea, que todo el acto de declaración efectivamente se haya realizado independientemente de si el imputado declara o no, porque como bien saben, digamos, eso no es una presunción en su contra, tiene derecho a no declarar, o sea que es independiente si declara o no. Si se declara se va a valorar, pero el acto material sí o sí tiene que haberse efectivizado. Después, otro que para mí es el punto más importante, al menos de nosotros como abogados defensores, es que tiene que haber prueba sobre la participación del imputado en el hecho justamente que se le está imputando. O sea, primero teníamos que tener justificada la existencia del delito. Perfecto, está acreditado. Bueno, ahora tenemos que tener prueba. Puede ser prueba directa, ¿no? O, no sé, una filmación, algo que no deje lugar a dudas, que esa persona estuvo ahí, pero también puede ser indicios. Hay multiplicidad de indicios que, bueno, será cuestión de valorarlos, pero tiene que haber indicios vehementes, se llaman, de la participación criminal en cualquiera de sus formas, o sea, como autor, como partícipe secundario, no importa eso, lo que importa es que la prueba tiene que ir en ese sentido. Y acá va a ser fundamental, vamos a empezar a hablar algo que a mí me parece que es una de las cosas más importantes que como abogados y abogadas tenemos que tener en cuenta, que la prisión preventiva está íntimamente relacionada con la valoración de la prueba. Y acá es fundamental cómo se va a evaluar la prueba y cómo nosotros desde el inicio, que estamos interviniendo como defensa de una causa, cómo vamos a valorar toda esa construcción de la prueba que hizo el fiscal, para ver en qué situación procesal está el imputado y de esta manera determinar cuál va a ser nuestra estrategia a seguir. Porque cuando nosotros intervenimos en un expediente, digamos, siempre lo que pensamos es, bueno, ¿de qué manera yo puedo evitar que mi cliente no esté en prisión preventiva o no esté detenido? Entonces ahí vamos a analizar qué tenemos como cosas fuertes o cuáles son las cosas débiles, y eso lo hacemos justamente valorando la prueba. Vamos a ver que la valoración de la prueba no solamente va a ser en cuanto a los hechos, y en cuanto a la participación, sino también en cuanto a las condiciones personales del imputado, pero eso se lo voy a decir en un ratito. Entonces, acá es fundamental que nosotros aprendamos a ser muy minuciosos cuando valoramos la prueba sobre la participación criminal del imputado, porque es una de las cosas que podemos atacar después, ya sea con una falta de mérito o si apelamos la prisión preventiva, pero acá hay que tener mucho cuidado. Y, y la última de las condiciones que se tienen que dar sí o sí para que la medida de coerción proceda, es justamente, seguramente lo vieron con Javier la clase anterior, las condiciones para rechazar la excarcelación. Acá vamos a hablar de riesgos procesales, de magnitud de la pena expectativa, bueno, no voy a entrar en eso, pero es algo que se tiene que valorar, que tiene que quedar volcado cuando se justifica la medida. Bueno, la prisión preventiva, entonces dijimos que la pide el fiscal al juez. Entonces acá hay que preguntarnos en qué momento procesal se dicta la prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva, ahí vamos a diferenciar, digamos, en el trámite de provincia nosotros podemos estar en un proceso de flagrancia o en un proceso ordinario. Digamos, dependiendo de qué proceso estemos, es cuando va a proceder uno u otro. En el proceso de flagrancia, es un proceso más acotado, y la prisión preventiva se dicta en un plazo de 20 días, siempre estamos hablando de términos corridos, 20 días desde que se efectiviza la detención, prorrogables por 20 días más. O sea, en total son máximo 40 días que el fiscal tiene para solicitar esta medida de coerción al juez de garantías. La diferencia fundamental que tiene, los requisitos son exactamente lo mismo, tiene que estar probado todo lo que les estaba diciendo anteriormente, pero digamos, la diferencia sustancial que hay es que sí o sí en el trámite de flagrancia, excepto ahora en pandemia, pero cuando no hay pandemia, este pedido de prisión preventiva se hace de manera oral en una audiencia de finalización en la que va el fiscal, el juez de garantías, el imputado y la defensa, particular damnificado si lo hubiera, en el 6º piso de tribunales, y el fiscal oraliza estos fundamentos y construye su alegato
sobre por qué es procedente este dictado de la medida de coerción. Y en este caso, la defensa tiene la posibilidad de decir, bueno, consiento de que se dicte la prisión preventiva, no lo consiento, pido una modificación, o de oponernos, y el juez de garantías va a resolver en ese momento. A diferencia de un proceso ordinario, donde mayormente, y digo mayormente porque hay excepciones, digamos, la medida de coerción, el pedido de prisión preventiva y la resolución es por escrito, y nosotros los abogados nos enteramos cuando el juez de garantías ya la dictó, ¿sí? Entonces, flagrancia es un trámite acotado, la prisión preventiva los mismos requisitos, pero en un plazo de 20 días, prorrogables por 20 días más. O sea, 40. No se puede exceder de eso, ¿sí? En el proceso ordinario, es, como les dije, por escrito, pero el plazo es más amplio, justamente por la complejidad que tiene este tipo de causas, y son 15 días desde que se efectiviza la detención, se empieza a contar el día 1, prorrogables por 15 días más. Y acá quiero hablarles un poco de cómo es esta prórroga, porque no es algo automático, ni algo que puede suceder porque sí. La prórroga, tanto en la flagrancia como en los procesos ordinarios, van a depender, es una facultad que tiene el fiscal en primer lugar, que nosotros no nos podemos oponer como defensores, no podemos decirle no fiscal, dígame qué va a hacer ahora, porque es una facultad que tienen. ¿Pero por qué es una facultad? Porque el fiscal instruye la causa. Y como la ley le exige ciertos requisitos, que eran los que estaba hablando antes, que tienen que ver con el hecho, con la participación, que se tienen que sustentar lógicamente en prueba, cuando el fiscal no tiene esa prueba, porque no llegó, le tiene que pedir al juez de garantías, por única vez, que prorrogue ese plazo de 15 días por 15 días corridos más. Lógicamente que tiene que haber una causa justificada, cierta y real, que el fiscal la va a volcar en su presentación. El juez de garantías dicta la resolución haciendo lugar generalmente. Vamos a suponer que estamos hablando de un delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Como la ley a nosotros, yo les decía, nos exige para que se dicte la prisión preventiva, que esté justificada la existencia del delito, bueno, en los delitos de tenencia de estupefacientes, si los que me están imputando justamente es que yo tengo material de estupefacientes con fines de comercialización, y el fiscal no tiene la pericia química que hay que realizar sobre ese material que se incautó, es fundamental para que pueda, digamos, decidir si va a dictar la prisión preventiva o no, porque la ley nos exige eso. Yo no tengo eso, difícilmente podamos hablar. Ahí te contesto, Telvina, que estaba viendo el mensaje que pones. Si yo no tengo esa prueba, no puedo pedirla, y el juez no me la va a dar si el fiscal la pide. Entonces, tiene que ver con estas cuestiones, con prueba pendiente, no tiene que ver con otra cosa. Si el fiscal en 15 días reunió toda la prueba que considera pertinente para construir su imputación y pedir la prisión preventiva, se pide, ¿sí? Había una pregunta de Telvina que es si en la práctica se cumplen los plazos. Sí, se cumplen, sí. Sí, porque, digamos, no cumplir, si el fiscal no pide la prisión preventiva, nosotros como defensores, digamos, hay que darle la libertad al imputado. No es un plazo que se pueda, que sea disponible por las partes. No, si no se convierte en detención ilegal, digamos, podemos solicitar la inmediata libertad si al fiscal se le venció el pedido de prisión preventiva. No sé si hay algo más querés preguntar, pero sí, no hay posibilidad de que no se cumplan. Si no se cumplen, como defensores, pedimos la libertad del imputado, ¿sí? Bueno, no, de nada, termina. Entonces les decía que la prórroga tiene que ver con eso, ¿sí? Por única vez se prorroga, máximo 15 días, prorrogables por 15 más, y dictamos la prisión preventiva, dicta el juez de garantías la prisión preventiva. Bueno, les decía que en los procesos ordinarios es un pedido por escrito, y el juez de garantías lo resuelve. Pero nosotros, digamos, la ley faculta a las partes interesadas, que generalmente es la defensa la que lo solicita, que se exige una audiencia para tratar el pedido o la procedencia del dictado de la prisión preventiva. Entonces, generalmente lo hace la defensa, ¿por qué? Porque la defensa se quiere oponer a que se dicte esta medida de coerción. Acá va a depender, digamos, de la estrategia que ustedes como abogados vayan a tener en el expediente. Pero si nosotros queremos oralizar el pedido
de por qué el juez de garantías no tiene que hacer lugar a esta medida de coerción, tienen que saber que está la posibilidad de pedirlo, es la audiencia de 168 bis, que también tiene otros fines, que la pedimos, que es obligatoria, que van todas las partes, y que todas las partes tienen derecho a hablar, lógicamente, ¿no? Y no pueden negar ese derecho, pero eso es una cuestión de estrategia procesal que ustedes lo van a poder, digamos, hacer o no, en base a cómo estén parados en cuanto a la prueba, en cuanto a los antecedentes y demás cuestiones, van a analizar si conviene o no conviene. Bueno, entonces esa audiencia es una posibilidad que nosotros como abogados también tenemos. Bueno, algo que yo les dije antes y que me interesa recalcar es que la prisión preventiva tiene una relación íntima con la prueba. O sea, son básicamente para mí dos elementos que hay que aprender desde el comienzo. Porque esto que les decía antes, ¿no? Cuando nosotros intervenimos en una causa, ya sea que estamos desde el inicio, que la persona, no sé, estuvo detenida, digamos, llega detenida a tribunales, por el hecho que sea, y estamos desde el comienzo con un 308, o si intervenimos ya previo al dictado de una prisión preventiva, porque ya vemos la causa y sabemos que es inminente, que el juez de garantías lo va a dictar, nosotros desde el inicio lo que queremos hacer, lógicamente, es ver cómo podemos evitar que el imputado esté detenido en la unidad penal, o en su casa, con una prisión domiciliaria, o que esté en libertad, digamos, ver de qué manera podemos obtener la libertad. ¿Cómo vamos a analizar esto? Bueno, con prueba, no hay otra, parece sobreabundante, pero la realidad es que la prueba es la que a nosotros nos va a determinar esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque según la prueba es la estrategia que vamos a tener. Se nos va a abrir un abanico de posibilidades y de estrategias a hacer cuando nosotros empezamos a leer la foja 1, porque además, cuando nosotros intervenimos, empezamos a construir un perfil, ya sea, digamos, en cuanto a un perfil de persona, para acreditar que no hay riesgos procesales, o una estrategia directamente que tiene que ver con los hechos. Pero entonces la prueba no se relaciona solamente con los hechos y la participación. La prueba también se valora y se produce en base a lo que se llama las condiciones personales de quien está sometido a proceso, ¿sí? Las condiciones personales tienen que ver con, bueno, tengo un arraigo, tengo una familia, el acento de mis negocios está en esta ciudad. ¿Y esto por qué? Porque la prisión preventiva, además de aquellos requisitos, como yo les dije al comienzo, tiene finalidades. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, quiere evitar dos cuestiones. La primera es la fuga del imputado, o sea, que se vaya, que no esté a derecho, y la otra, digamos, arista, o riesgo procesal que quiere evitar, es la obstrucción probatoria. Entonces nosotros empezamos acá, más allá de la prueba sobre la participación, empezamos a tener que pensar en ese tipo de cuestiones para ver, sobre todo cuando el plazo, digamos, los días empiezan a suceder, empiezan a correr y sabemos que el fiscal va a tener que pedir o no la prisión preventiva. Entonces, acá es importante que la prueba tenga que verse sobre esas cuestiones. ¿Por qué? Porque, miren, acá, frente a un eventual dictado de la prisión preventiva en un proceso penal, nosotros tenemos varias opciones. La primera es que vamos a pedir una falta de mérito. Se los voy a explicar brevemente porque es entrar en un mundo también enorme, pero antes digamos, del pedido de prisión preventiva, más bien del juez de garantías dicte la prisión preventiva, nosotros como abogados tenemos la posibilidad de solicitar una libertad por falta de mérito. Y esto significa que nosotros hacemos una presentación ante el juez de garantías, o inclusive en esa audiencia que les dije antes, y le vamos a decir, señor juez de garantías, no hay mérito, no hay indicios vehementes, no hay prueba directa para hablar o de la existencia del hecho, pero en general hablamos de la participación criminal. Hay extremas dudas sobre la participación de esta persona. Tengamos en cuenta que la valoración de la prueba no nos permite tener por acreditado uno de los incisos que nos habla el 157 bis, que tiene que ver con el 157, perdón, que tiene que ver con la participación del imputado. Entonces, señor juez, continúa investigando, pero dele la libertad a mi cliente, si se le quiere poner algunas reglas de conducta, póngasela o no, pero investigue con
mientras digamos, la persona está en libertad, ¿sí? Esa es una de las posibilidades que se solicita antes de que el juez de garantía dicte la medida de coerción, ¿sí? Ustedes lo van a ir viendo en función a la prueba. Lógicamente que el primer día nosotros no podemos pensar en pedir una falta de mérito, ¿sí? Pero si nosotros estamos produciendo prueba y decimos que en vez de estar en ese lugar estaba en otro, por poner un ejemplo claro, en ese caso nosotros podríamos pedir una falta de mérito. Eso es todo lo que voy a decir de la falta de mérito, porque si no, me voy a extender un montón, ¿sí? Pero sepan que es una posibilidad, una estrategia de defensa que es interesante, porque si se hace lugar, no se dicta la medida de coerción y el imputado recupera su libertad. Y para eso, ¿qué hacemos? Bueno, valorar la prueba. La otra opción que nosotros tenemos es empezar a pensar, bueno, procede la prisión preventiva por un montón de circunstancias, porque tiene antecedentes, porque la magnitud de la pena en expectativa no le permitiría en principio estar en libertad. Entonces ahí existe la posibilidad de solicitar una morigeración de la prisión preventiva, ¿sí? Una morigeración de la prisión preventiva significa que lo que hacemos es cambiar el lugar de detención, en la unidad penal, está en la casa, que digamos, la estrella de las morigeraciones, y la que más se utiliza en general, es el arresto domiciliario, el régimen de prisión domiciliaria. Que ahora yo voy a hablar en particular de eso, pero esa es una de las opciones que también tienen. Bueno, también si el juez de garantías dicta la prisión preventiva, nosotros vamos a apelar, vamos a fundamentar los agravios que esa resolución nos genera, buscando que se revoque y que se recupere la libertad. Y lógicamente la otra opción, y la que muchas veces sucede y no queda otra, es, bueno, consentimos la prisión preventiva, esperamos el juicio en detención, o lo que vayamos a hacer, pero estamos detenidos preventivamente, ¿sí? Entonces, esas son las opciones que tenemos, que ustedes van a tomar una decisión en base a cómo estemos posicionados, el perfil que podamos nosotros construir como defensores junto con nuestro cliente en el marco de un proceso penal. Luz, pregunta, disculpa, buenas tardes. Juan Manuel te habla. ¿Me escuchás? Sí. Ahora sí, pero se había silenciado. ¿Cómo andás? Ok, bien. Te hago una preguntita. ¿Ante qué juez se apela esta decisión de que el juez de garantía no proceda con la libertad? ¿De la apelación sobre la libertad o sobre...? Bien, el tema es así. Nosotros pedimos la libertad por falta de mérito al juzgado de garantías que interviene, que es el juez natural, ¿sí? El juez natural nos va a decir, no te doy la falta de mérito, te dicto la prisión preventiva, ¿sí? Si no te hace lugar a la falta de mérito, dicta la prisión preventiva. Nosotros tenemos, yo ahora voy a hablar después de la apelación, pero tenemos que apelar ante el mismo juez que dicta la prisión preventiva, estableciendo, digamos, brevemente los agravios, siendo claros, y después nos vamos a ir a ampliar estos fundamentos a la Cámara de Apelaciones, ¿sí? Pero la apelación se presenta ante el mismo juez que dicta la prisión preventiva. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo es estos riesgos procesales que trata de evitar la prisión preventiva. Digamos, todos sabemos, porque todos somos abogados y abogadas, que es el fiscal, ¿no?, quien tiene que construir, digamos, parte de que el imputado tiene el principio de inocencia, que, digamos, presumimos siempre que él es inocente, que no se va a juzgar. Eso es eso es lo que establece la ley, ¿verdad? Pero en la práctica no es lo que sucede, porque en la práctica, digamos, es el fiscal quien debería acreditar que existe ese riesgo procesal que se quiere evitar, ¿sí? Pero no sucede eso. Nosotros los defensores, lo pueden decir mis colegas, somos quienes de alguna manera tenemos que formar prueba, producir prueba, para decir, mire señor, no se va a jugar mi cliente, quiere estar a derecho, quiere estar sometido a proceso, y acá le ofrezco prueba. O sea, independientemente de si el fiscal prueba o no, nosotros lo tenemos que hacer igual si queremos obtener la libertad. Esto sépanlo porque es algo que sucede en la práctica. Ustedes van a tener que probar que esa persona está a derecho y que su voluntad es estar a derecho, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo probamos que no hay riesgo procesal, ya sea de fuga o de obstrucción? Principalmente para evitar, para probar que no hay fuga, lo que tenemos que acreditar es que existe un arraigo en la ciudad donde se lleva a cabo el proceso, ¿sí? Esto es muy importante. Y el arraigo lo probamos con, digamos, con amplia prueba, ¿sí?
Primero vamos a ver en el expediente si el domicilio está certificado o no, certificado policialmente. Si no está certificado, vamos a pedir que se certifique, se pide por un escrito, porque es como una prueba, si lo pedimos sin ningún problema. Podemos ofrecer prueba documental en base a, bueno, tiene una casa, su casa propia, alquila, lo que a ustedes se les ocurra que pueda acreditar que esa persona vive en un domicilio, que tiene familia, si tiene hijos, acompañamos prueba documental, o sea, certificados de nacimiento, documentos, bueno, una infinidad de pruebas. Y también a veces acá tenemos la opción de pedir lo que se llama un informe socioambiental, ¿sí? Que va a ir un asistente social, puede ser del Estado, que es la asesoría pericial, o lo hacemos con un perito de parte, ¿sí? Con un licenciado en trabajo social particular, va al domicilio, se hace una pericia, que es un informe que constata que la persona vive ahí con tantos hijos, que, bueno, que es padre de familia, etcétera, etcétera. Lo que a ustedes se les ocurra que puede probar que esa persona vive en la ciudad que nosotros decimos, que no se va a fugar, que es sostén de familia. En este sentido, acá la prueba que podemos ofrecer es amplia. Y yo les recomiendo que cuando estamos un poco complicados con la prueba y se va a ir a la prisión preventiva, piensen en empezar a construir, ver qué prueba se puede ofrecer para acreditar esto, porque es uno de los parámetros más importantes para el dictado de la medida de coerción o no. ¿Sí? Si nosotros vamos a pedir su libertad, es importante que esto esté bien establecido en el expediente. Siempre que sea conducente, ¿no? Lógicamente. Bueno, después otra de las cuestiones que se valora, pero que no se puede valorar exclusivamente, es la magnitud de la pena en expectativa. O sea, qué escala penal, qué pena prevé el delito que a mí me están imputando, ¿sí? Y acá es muy importante que sepan que, digamos, independientemente de que las resoluciones judiciales siempre se valora la magnitud de la pena en expectativa, por sí sola no puede, y así lo ha dicho la Corte, y ya, digamos, no puede ser únicamente valorada como un indicador de riesgo procesal. O sea, la pena en sí misma no determina que esa persona no, digamos, tiene un riesgo procesal que implica el dictado de la medida de coerción. Esto es muy importante, ¿sí? No es algo que se pueda valorar solamente huérfanamente, en soledad, para el dictado de la medida de coerción, porque sería incorrecto. Es un parámetro más a tener en cuenta, porque a veces estamos hablando de un muy grave, y los jueces, bueno, dicen que es un delito grave con una escala penal que no prevería, vamos a suponer, o no posibilitaría que tenga una pena en ejecucional, bueno, dictamos la prisión preventiva. Pero si se valora solamente eso, ustedes como defensores, lógicamente, tienen que atacar esta cuestión, porque no es un indicador, ¿sí? Es un parámetro más. Acá Nadia, Sí. te interrumpo, acá Nadia te pregunta si siempre se puede solicitar y en qué plazos. Siempre se puede dar qué cosa, no sé en qué estaba hablando. Si nos aclarás, Nadia, te contesto qué es lo que se puede solicitar y en qué plazos. Mientras Nadia nos dice, si quieren sigo así, no le robo, estoy apurada porque no quiero sacarle tiempo a Mariana Fardín, entonces estoy tratando de hablar rápido, si no me entienden. Tema que vamos bien igual. Bueno, ok. La morigeración sí, la podemos pedir siempre, ¿sí? La podemos pedir en cualquier momento del proceso. Obviamente, siempre que estemos dentro de la prisión preventiva, que no tengamos una pena firme, ¿sí? La morigeración no tiene, en todos los casos no, yo les voy a decir, porque después de que termine con prisión preventiva propiamente dicha, yo les voy a hablar específicamente cuándo podemos pedir la morigeración. Así que en un ratito, ahora te lo digo, ¿sí? Vamos a hablar bien de eso. Bueno, entonces me perdí. Estaba hablando de... ya me acuerdo, bueno, digamos, del arraigo, de lo que tenemos que probar que tenemos arraigo en la ciudad, la magnitud de la pena en expectativa también es algo que se tiene en cuenta para afirmar o no que existe riesgo de fuga, y el comportamiento, digamos, algo que prevé la ley. Todo esto que yo digo está establecido en el Código Procesal, en el Código de Procedimientos, no es que yo lo estoy inventando, chicos, sepan. El comportamiento del imputado en el proceso es algo que debemos valorar. Vamos a suponer que nosotros somos defensores, y esto es algo que me pasó hace menos de 10 días, en una causa penal. Digamos, el imputado se presentó voluntariamente a la sede de tribunales, porque sabía que tenía una imputación en su contra, sabía que había una orden de detención, prestó declaración, más allá de que no tiene que ver con prestar declaración, pero
voluntariamente hizo una manifestación, y en el momento en el que, digamos, estaba prestando declaración, presta su consentimiento para que su teléfono se abra, ofrece el patrón, por más que, a ver, que esto no es discutible, porque yo no me parece que tenga que ser siempre así, porque el imputado no puede estar, digamos, no puede valorarse en su contra que no se haga, porque pedirle al imputado que ofrezca su teléfono para que se pericie y lo pueda incriminar es más o menos lo mismo que obligarlo a que declare en contra de él. Pero bueno, si nosotros tenemos esto a favor en el expediente, lo tenemos que destacar, porque es importante para el juez de garantías que demostró de alguna manera que su interés es la averiguación de la verdad. Entonces, si nosotros tenemos eso, o tenemos que, digamos, del comienzo de un procedimiento policial no se resistió a ser aprendido, bueno, vamos a destacarlo, porque a nosotros como abogados nos beneficia. Ahora, si no lo tenemos, también porque fue la actitud contraria, también tenemos que hacer hincapié de que esto no puede ser un indicador, porque nadie está obligado por ley a realizar actos autoincriminatorios. Yo me pregunto, ¿quién, porque está por ser detenido, digamos, va a estar voluntariamente diciendo, sí, digamos, es bastante complejo el tema de la valoración del comportamiento del imputado. Pero tengan en cuenta que si eso lo tenemos a favor, digámoslo, porque a nosotros nos va a servir, ¿sí? Es importante que destaquemos esta cuestión. Y el otro de los extremos es la obstrucción probatoria. O sea, la prisión preventiva quiere, cuando se dicta o tiene como finalidad, ya dije, evitar que el imputado se fugue. La otra es la obstrucción probatoria. Y acá, nosotros, como defensores, tenemos que fijarnos bien cuál es la prueba que está pendiente de producción, para ver si realmente existe riesgo cierto de que si le dan la libertad al imputado, se pueda obstruir la prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque no toda la prueba depende de la voluntad del imputado. Por ejemplo, nosotros tenemos una pericia química, o se tiene que hacer la apertura de un aparato electrónico o un celular, bueno, eso se hace en oficinas estatales al efecto, ¿sí? Digamos, no es que el imputado de alguna manera puede intervenir o interferir en esa pericia o evitarla. Entonces acá, cuidado con esto, porque la obstrucción probatoria no es, tengo prueba pendiente, bueno, hay un riesgo de que se obstruya. No, analicemos bien, porque aparte el juez de garantías nos va a tener que saber explicar de qué manera el imputado puede interferir e implica un riesgo, porque no puede ser una letanía que se dice, bueno, obstrucción probatoria, no. Digamos, hay que ser muy rigurosos. Si ustedes cuando intervengan en una causa, presten atención a esto, porque si no, cualquier medida pendiente habilitaría o implicaría que la prisión preventiva se dicte, y esto, digamos, no es legal, no puede suceder en el expediente. Entonces, atención con esto, ¿eh? Si el juez de garantías no sabe, no puede, o el fiscal no pueden justificar que el imputado realmente es un riesgo cierto, bueno, la prisión preventiva está para discutirla, ¿sí? Porque uno de los riesgos procesales que se prevén no lo tenemos acreditado. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. En el dictado de la prisión preventiva, o sea, hay una multiplicidad de causas y de cosas que pueden suceder, porque podemos tener un imputado que tiene antecedentes penales, entonces que eso ya va a implicar que cualquier pena, si tiene una sentencia condenatoria, sí o sí tenga que ser de efectivo cumplimiento, o sea, que tenga que estar detenido. Esto es algo que también se va a tener en cuenta cuando lo tiene en cuenta el juez de garantías, cuando está resolviendo sobre la prisión preventiva. Pero yo digo, ¿no? O sea, tengo un imputado con antecedentes penales. Pero pasó un tiempo, no pasaron 10 años, pero pasó mucho tiempo entre el dictado de esa prisión preventiva, de esa condena y este nuevo proceso. Tiene arraigo, tiene familia, colabora con el procedimiento. ¿Realmente es necesario que el Estado dicte una medida tan lesiva como la prisión preventiva? Entonces ustedes como abogados tienen que pensar todas esas cuestiones. O sea, ¿es realmente la prisión preventiva la única herramienta? Porque es una herramienta excepcional, porque la libertad durante el proceso es la regla, que no es así, porque la prisión preventiva es algo que, digamos, realmente sucede mucho en los expedientes.
Pero entonces, ustedes cada caso en particular lo van a ir analizando en base a estos dos, digamos, a tener en cuenta esos extremos que quiere tutelar la prisión preventiva. Vamos a construir prueba otra vez sobre los hechos, pero si yo tengo los hechos que me son contrarios a mis intereses, bueno, en ese caso voy a construir un patrón y voy a demostrar las condiciones personales de mi cliente para decirle al señor juez, no hay motivos, no hay peligro procesal para dictar la medida cautelar, porque inclusive la ley prevé medidas menos lesivas, o sea, la ley nos da otras herramientas, le da al juez y al proceso penal, al Estado, otras herramientas para garantizar los fines del proceso, ¿sí? No es que la prisión preventiva es el único instituto que existe. Entonces, hay que analizar y ver cada caso en particular, ¿sí? Porque la prisión preventiva no puede ser una medida automática. La magnitud de la pena expectativa y los antecedentes penales no pueden y no deben ser lo único que se valoran para la prisión preventiva. Entonces, construyan y produzcan prueba para que esto no suceda, ¿sí? Bueno, eso es la prisión preventiva. Si el juez de garantías nos dicta la prisión preventiva, digamos, falta de mérito, por un lado, que ya la expliqué. Si el juez de garantías nos dicta la prisión preventiva, nosotros tenemos una opción, que es la que les dije antes, que es la morigeración, ¿sí? Que la estrella de las morigeraciones es el arresto domiciliario. Hay otras, ¿sí? Hay otras que tienen que ver con una internación en un centro terapéutico, por ejemplo, si nosotros tenemos un cliente que... Bien, si nosotros tenemos un cliente que tiene problemas de adicción, bueno, como medida morigeratoria podemos solicitar una internación, bueno, pero yo les voy a hablar de la prisión preventiva porque si no vamos a hablar un montón, y la prisión preventiva es lo que más van a utilizar. Hoy nos preguntaba, no me acuerdo el nombre de quién, ¿en qué casos procede? ¿Sí? Tengan en cuenta que la morigeración la pedimos mientras la causa está en trámite, y si tenemos una condena no tiene que estar firme para que tenga el trámite de morigeración, porque si está firme estamos en la ley de ejecución, que es otra cosa. Prisión, morigeración durante el trámite del proceso o con pena no firme, porque ahí podemos hablar de una prisión preventiva, ¿sí? Se pide, no hay un plazo determinado. ¿En qué casos procede la prisión preventiva? Bueno, procede cuando tenemos una persona mayor de 70 años, madres o padres, menores de niños menores de 5 años, y digo padres, la ley prevé madres, pero hay innumerables fallos que establecen la similitud o la igualdad entre el padre y la madre cuando son, digamos, padres únicos responsables de niños menores de 5 años, sobre todo la madre, ¿no? Porque la ley siempre va a buscar ese vínculo de madre-hijo, pero el padre también podemos pedirlo, o sea, sepan que es factible pedirlo. En caso de una persona que tenga una enfermedad incurable, en periodo terminal, porque en estos casos la unidad penitenciaria no está en condiciones, no tiene recursos materiales ni humanos para afrontar, y tenerlo detenido intramuros implica lógicamente un riesgo para su salud, un riesgo no se puede recuperar, un riesgo severo de vida, entonces en estos casos está previsto. Pero tenemos, por suerte, el artículo 163 del Código Procesal Penal, que establece que fuera de esos casos, podemos peticionar cuando de las condiciones particulares del imputado, las características del hecho, se pueda presumir que el riesgo procesal, que les estaba hablando antes, se puede evitar, por ejemplo, con la imposición de un sistema de control de monitoreo. Entonces, cuando no tenemos esos casos, pero tenemos un perfil de persona que nos puede, o que podemos probar que no tiene indicadores de riesgo procesales, nosotros estamos habilitados a solicitar, previa vista al fiscal, que, digamos, para resolver, estamos habilitados a solicitar la formación de un incidente de morigeración, de arresto domiciliario. Las formalidades, no hay una formalidad. O sea, más allá, digamos, lógicamente que en esos casos cuando son taxativos, mayor de 70, mujer con niños, menores de 5 años y más, vamos a producir pruebas en eso. Pero la formalidad no hay. Nosotros lo que hacemos es, le pedimos al juez de garantías
que dicte que forme un incidente de morigeración. Es una presentación por escrito que se hace por intermedio del token directamente al juzgado de garantía, ¿sí? Y acá lo que les quiero decir es que nosotros podemos pedir el régimen de arresto domiciliario cuando ya está dictada la prisión preventiva, pero cuando todavía no la dictó, pero nosotros sabemos que vamos a ir por ese lado, porque la prisión preventiva se va a dictar, y por ejemplo, tengo una persona, una mamá, un nene chiquito, bueno, nosotros ya sabemos que vamos a ir por el arresto, la podemos pedir para ganar tiempo antes de que se dicte la prisión preventiva. Lógicamente que se va a resolver cuando la prisión preventiva esté resuelta, ¿no? Porque justamente es una morigeración. Pero la podemos pedir antes. Eso es una estrategia y lo van a decidir ustedes también, ¿sí? Entonces, la pedimos al juez de garantías que forme el incidente. Y acá nosotros podemos o fundamentar por qué estamos solicitando este régimen de prisión de morigeración por escrito, o decirle, señor juez, forme el incidente, le aporto los datos, el domicilio donde va a residir es tal. Va a vivir, porque el régimen de arresto domiciliario requiere sí o sí que hayan tutores conductuales, ¿verdad? Entonces, vamos a ofrecer los tutores conductuales, vamos a aportar el nombre, el apellido, la documentación de estas personas, y le decimos, haga un informe socioambiental, o sea, producimos pruebas, ¿sí? Generalmente pedimos un informe socioambiental, una pericia, lo que sea, y fíjeme una audiencia, que es la audiencia del 168 bis. Y en esa audiencia, con el juez de garantías, el fiscal, la defensa, el imputado, y los testigos que nosotros querramos llevar, que generalmente llevamos a los tutores, ¿verdad? Y en esa audiencia oralizamos los pedidos. No es ni mejor ni peor hacerlo por escrito o hacerlo en audiencia, es una decisión que van a tener ustedes. Lógicamente, en materia penal, siempre la oralidad es lo que prima, ¿no? Pero eso va a quedar a criterio, ¿no? En ninguno de los dos es mejor o peor. Sí, a veces conviene llevar a los tutores para que el fiscal tenga la posibilidad de entrevistarlos, para que el juez de garantías también tenga contacto, ¿sí? Si solicitamos la audiencia. Pero no es un requisito sine qua non pedir la audiencia. Podemos hacerlo de las dos maneras. Es un incidente que se forma con los mismos datos, digamos, con las mismas partes intervinientes, interviene el mismo fiscal, el mismo juez, y que corre en paralelo, tiene un trámite en paralelo al expediente e independiente al expediente principal, ¿sí? Uno no depende del otro. Bueno, y el juez de garantías, una vez que escucha las partes o lee los fundamentos, tanto de la fiscalía como de la defensa, porque acá lógicamente la fiscalía tiene la posibilidad de plantear cuál es su posición y dictaminar si está a favor, si está en contra, a veces el fiscal lo consiente, y bueno, una vez que eso suceda, el juez de garantías va a resolver. No tiene un plazo para resolver el juez de garantías en este caso, así que se toma el tiempo que considere pertinente para dictar una resolución beneficiosa para nosotros o no, ¿sí? Y acá nosotros el arresto lo podemos pedir con pulsera electrónica o tobillera, un sistema de monitoreo. Cuando esto se solicita así, a veces lo que directamente hacemos los defensores, y ya sabemos que lo vamos a pedir así, es que se haga una pericia. En realidad es un dictamen, más que una pericia, un dictamen técnico de la central de monitoreo para ver si ese domicilio es apto o no es apto para instalar ese sistema, ¿sí? En general son aptos, son casos excepcionales en los que no son aptos. Viene el informe por escrito y es una prueba más que a nosotros nos sirve. A veces lo pide el fiscal, ¿sí? Pero ese informe sí o sí tiene que estar agregado en ese incidente. El incidente que se forma, imagínense que es lo mismo que un IPP, pero mucho más acotado, donde las partes tienen libertad probatoria, siempre que sean conducentes, y que en general somos los defensores los que vamos a instruir, porque nosotros somos los interesados en obtener ese instituto. Entonces cuanto más prueba hagamos en relación a los fundamentos que estamos planteando para la morigeración, mejor, ¿verdad? Bueno, entonces el juez de garantías dicta la resolución. El particular damnificado puede estar presente en este tipo de audiencias, se le puede dar vista, lo que diga lógicamente no es conducente, pero por su carácter de víctima tiene derecho a ser oído, pero lo que dice el fiscal sí es conducente. Bueno, es otra clase. El juez de garantías dicta la morigeración para que sea efectivo, o sea, para que el imputado sea trasladado a su domicilio. La resolución del juez de garantías, si es el juez de garantías, porque también un tribunal puede dictar, yo hablo de juez de garantías porque es en la etapa de instrucción,
Pero tengan en cuenta que si ya estamos en etapa de tribunal o en etapa de juzgado correccional porque estamos en un juicio oral, bueno, cualquiera digamos, de esos dos órganos también tiene facultad, lógicamente, y estamos en condiciones de pedir esa oportunidad, el juez o la jueza va a dictar esta resolución, pero tiene que estar firme, ¿sí? O sea, si el fiscal no consintió en ese momento, si fue una audiencia, y fue por escrito, y el fiscal no lo consintió expresamente, tenemos que dejar que pasen los días para que esa adquiera firmeza, que como la mayoría de las resoluciones son 5 días corridos. Si transcurrieron 5 días corridos y el fiscal no apeló, bueno, la resolución está firme y en ese caso se puede hacer efectiva la morigeración, ¿sí? Si no está firme, no se va a hacer efectiva, vamos a tener que esperar que resuelva la Cámara de Apelaciones, y una vez que eso adquiera firmeza, ahí sí se va a hacer efectivo, ¿sí? Eso en cuanto a más o menos, después si tienen alguna pregunta yo se las contesto, pero a grandes rasgos el régimen de morigeración es así. Lo último que les quiero decir, porque me parece, Dara, retame si ya me excedí, es lo último que digo. No, cerrá, tranquila. Listo. Lo último que les quiero decir es que si ustedes van a adoptar la posición de apelar la prisión preventiva, bueno, tienen un plazo de 5 días de que el juez de garantías lo dictó esa resolución, ¿sí? O sea, por ejemplo, a ustedes los notificaron hoy del régimen de prisión preventiva, mañana es 1, 2, 3, 4, 5 días corridos, los fines de semana cuentan para interponer recurso de apelación. Y se interpone frente al mismo juez que dictó la resolución, como les dije hoy a uno de los abogados que estaban presentes, ¿sí? En ese caso nosotros tenemos que, cuando apelamos la prisión preventiva, nosotros podemos atacar una infinidad de cosas, ¿sí? Todos los requisitos que les dije, siempre miren el 157, ¿sí? Sean puntillosos con eso. 157, que ya lo hablamos, principalmente sepan valorar bien la prueba, díganle al juez de garantías, básicamente, cuál es el agravio, es importante, qué agravio me genera esa resolución que dicta el juez de garantías, y dígale, concédame este recurso, y elévese las actuaciones a la Cámara de Apelaciones, donde nosotros después vamos a ampliar los fundamentos, vamos a mejorar el recurso de apelación, ¿sí? El recurso de apelación lo mejoramos ante la Cámara, por escrito, ahora en pandemia, o con una audiencia ante los jueces de la Cámara de Apelaciones, de cualquiera de las salas que nos queda, y vamos a decir por qué se tiene que revocar esta resolución, ¿sí? Creo que no me quedó nada, si me quedó algo me lo preguntan, y si no, me lo preguntan en la clase. Si querés, ahí hay unas preguntas. ¿Vos las podés leer o querés que te las lea? ¿Alguna de Juan Manuel Aguirre? ¿Esa? Son 3, Etelvina, Lisa y Juan Manuel. A ver, Telvina, ¿en qué caso se pide la morigeración de la pena? Bueno, de la pena, digamos, en los mismos casos, pero ya estamos hablando de la ley de ejecución, ¿sí? Una cosa es la pena y otra cosa es la prisión preventiva. La morigeración, en la pena, en los mismos casos, ¿sí? Es mucho más taxativo, pero en la prisión preventiva, los que les dije, mayor de 70, mujeres con niños menores de 5 años, bueno, personas enfermas en periodo terminal, o cuando estamos en el 163 del Código Procesal, que es un poco más amplio, ¿sí? En esos casos. Para Etelvina va a haber una jornada en la que se va a hablar de la etapa de ejecución. Ah, ok, bien. Así que. Buen dato, sí, buenísimo. ¿Cuál es la otra? Lisa, con respecto a la víctima. No. Si puedo apelar el otorgamiento, sí, podés apelarlo, sí. Se puede apelar. Igual viste que... ¿Qué? Perdón. Perdón, te pregunta esto de que si la víctima debe ser escuchada pero no es conducente, claro, si la víctima puede apelar. En realidad no es conducente en el sentido de que si, digamos, el particular damnificado dice, yo me opongo a que le den el arresto domiciliario, el juez de garantía se lo puede dar igual. En el mismo caso sucede con, digamos, con los fiscales, muchas veces el fiscal lo consiente y el juez de garantía, digamos, el que tiene la potestad de solicitar medidas restrictivas es el señor agente fiscal, ¿sí? O sea, nosotros como particular damnificado no podemos pedir, por ejemplo, la detención, no podemos pedir la prisión preventiva, ¿ok? Pero sí, no sé si queda claro lo que le estaba diciendo a Termina. O sea, conducente quiere decir eso, ¿sí? Vinculante. No es vinculante, quiero decir, perdón, vinculante. Vinculante significa eso. También por ahí podemos destacar que desde que entró en vigencia la ley de víctimas,
Puede ser Claro. que la víctima no esté presentada como particular damnificado, pero sí ahora los órganos jurisdiccionales debemos notificar a las víctimas cada vez que se va a tomar una audiencia para resolver algún tipo de estas medidas, en donde el juez, o sea, si la víctima lo desea, porque está facultado para también decir que no, puede tanto participar de la audiencia o hacer saber al juez. Como dice la ley, básicamente es muy amplia y puede decir lo que quiera respecto del proceso y respecto de lo que se vaya a resolver, pero eso no es vinculante. Claro, exactamente. Aunque Gracias, no esté Lara. presentada, son casos en donde las víctimas no están presentadas como particular damnificado. Gracias, Lara, por completar mi... Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no ya me despido y la dejamos a Mariana, que ya me refui con el tiempo. Lara, ¿no te escuchó? Dara, está silenciada. Dari, tenés el... Perdón. Ahí Ahí está. No, la última, que no sé si ahora me distraje, no sé si la respondí, era así: cuando te opones a la preventiva, a la prisión preventiva, podés plantear el subsidio a la morigeración. Sí, lógicamente que sí. Sí. De hecho, es una estrategia, una opción que tenemos libremente, sí. Y perdón, o sea, oponernos a la prisión preventiva o apelar la prisión preventiva no significa que el trámite de morigeración no siga avanzando, ¿eh? O sea, avanza independientemente. Y a ver, Edgardo pregunta lo de la pulsera. El monitoreo electrónico depende del servicio penitenciario. Sistema de monitoreo electrónico es parte del servicio penitenciario, es como en algún punto como si fuese una unidad penal en pulsera, digamos. Y son ellos los que controlan el funcionamiento de las pulseras y todo lo que tenga que ver con eso, y hacen relevamientos y informan a la dependencia. Exacto. Bien, si quieren, Mariana, ¿estás por ahí? Estoy por acá, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Mariana, Bueno, arranco. Gracias, Luz. Buenísimo tu aporte. Re clara, como siempre. Bueno, mi idea en esta intervención era hablar y conversar un poco con ustedes sobre la prueba en el proceso penal, y principalmente es la labor diaria nuestra de abogados, tanto defensores como querellantes, como particulares damnificados. Lo tenemos tan automatizado que por ahí es necesario a veces volver un poco a las bases y analizar detalladamente los procedimientos, ¿no? Tenerlo bien en claro. Así que voy a hablar un poco de la prueba en general y voy a culminar hablando de las formas de finalización de la IPP. Si recuerdan la división de todo el proceso penal, la IPP es la primera parte de investigación. Bueno, ¿cómo finaliza esta primera etapa de investigación? Desde ya les agradezco a la unidad de graduados por la invitación, a mis compañeros, colegas, y me parece que es muy importante que existan este tipo de encuentros con herramientas prácticas que no las van a encontrar en ningún manual, así que bueno, espero sumar algo con mi humilde aporte. Así que bueno, voy a comenzar hablando de la prueba durante la IPP. Sabemos que la finalidad del proceso es la reconstrucción de un suceso histórico que ya aconteció en el pasado, y la idea justamente es acercarnos lo más posible a descifrar esa verdad histórica. La forma prevista por la ley y nuestra forma de enjuiciamiento prevé que el medio sea a través de la prueba incorporada a un proceso penal, que acredite justamente tanto el hecho en materia de investigación como la responsabilidad del imputado. Adherimos a una pena de culpabilidad del acto, es decir, si yo no logro probar la existencia material del acto porque las pruebas no me lo permitieron, no hay manera de sancionar la infracción penal. No es legítimo imponer una pena si no hay prueba suficiente que acredite esta certeza positiva de culpabilidad. Y si bien esto puede sonar como un cliché o algo que está superado, no es así, y en la práctica lo vemos cotidianamente, que hay determinados discursos punitivistas que se alejan de esta noción básica de la prueba como garantía fundamental para la acusación, y por ahí pretenden justificar la punitividad por medio de teorías sociológicas, por características del autor, pero no, volvamos a las bases. La prueba es la mayor garantía
contra la arbitrariedad punitiva. Sin prueba no hay acreditación del delito. Para probar un femicidio, no toda muerte de una mujer en manos de un hombre es un femicidio. Hay determinados extremos del femicidio que se deben acreditar. No toda muerte de un ladrón implica la legítima defensa. Entonces, la prueba, tengámoslo como garantía de la arbitrariedad punitivista. Los medios de prueba, aquí vamos a recordar esto que ustedes ya lo saben, yo sé la diferenciación entre lo que es el objeto de prueba y lo que es el medio de prueba. El objeto de prueba es el dato de la realidad, un dato objetivo que yo quiero incorporar al proceso. El medio de prueba va a ser la forma prevista por la ley para que yo pueda incorporar ese dato en la causa penal. Obviamente que el objeto de prueba, el dato que quiero incorporar, que puede ser la mancha de sangre, la lesión en una persona, el reporte de un testigo, tiene que ser relevante y útil para la investigación. Tiene que tener conexidad con la existencia material del delito y la responsabilidad del autor. Y tiene que ser legal porque tiene que ser incorporado de acuerdo al procedimiento que prevé la ley. Los medios de prueba, por otra parte, como decía, son los procedimientos para incorporar ese dato. Están detallados en el código, a partir del artículo 212 en adelante, las distintas formas de los medios más comunes, las declaraciones testimoniales, los informes periciales, los reconocimientos de personas, de lugares y de cosas, la prueba documental, la inspección judicial, los careos. Esos son los más comunes y los que vemos siempre en la práctica. Quizás pueden servir algunas cuestiones que ahora voy a debatir así de manera genérica, que tienen que ver con la producción de estas pruebas. Las testimoniales, por ejemplo, si un abogado particular cita previo a la declaración al testigo para conversar con él antes de que declare, ¿esto es válido? Sí, perfectamente válido, lícito, no hay ninguna trampa. Lo que no puede el abogado particular es darle la información al testigo de lo que tiene que decir claramente. Pero ¿cómo voy a ofrecer yo como prueba, ya sea para acreditar la existencia del hecho si estoy como acusador privado, o para desvirtuar la hipótesis acusatoria si soy defensa, si no conozco previamente qué es lo que tiene para aportar el testigo? Entonces, me entrevisto con el testigo, escucho el dato, por ahí me sirve, por ahí no, o por ahí no me sirve toda la información que da, y yo lo que puedo explicarle o tratar de hablar con este testigo es qué es lo más relevante y cuál es el aporte que puede ser útil y pertinente para la causa. Así que eso como una cuestión que hay que saber. ¿Cualquier persona puede ser testigo? Sí, efectivamente, cualquier persona puede ser testigo. Hay una diferenciación entre las declaraciones que va a prestar un menor de edad como testigo que una persona mayor de edad, lo vamos a ver más adelante. Hay prohibiciones de declarar en relación, como siendo testigo, en relación a los familiares directos. Está la facultad de abstenerse de declarar en algunos casos. Nosotros, los abogados, por ejemplo, tenemos el deber también de no aportar información que hemos recibido por parte de nuestros clientes, por el secreto profesional, pero bueno, todas estas cuestiones también están previstas en la norma. Respecto a la prueba pericial, también es una prueba muy común que los abogados utilizamos siempre, y no es necesario que la persona que es experta en algún área de conocimiento, ajena por ahí al conocimiento jurídico, esté inscrito en una lista de perito. Muchas veces el abogado particular se le consulta, bueno, quiero realizar una pericia farmacológica, necesito un farmacéutico. Ese farmacéutico te dice, yo no estoy inscrito, no hice en un concurso de perito. No importa, el fiscal sí necesita, cuando aporta prueba pericial, que el perito designado sea un perito oficial, pero los abogados particulares no. Los abogados particulares directamente presentamos al profesional, acreditamos si le que puede ser mediante un currículum, acreditando la matrícula, pero ya es suficiente para lo que se llama la pericia de parte. Distinto, como ya
dije, a las exigencias que por ahí sí requiere una pericia oficial. Otra cuestión, los peritos, es importante conocer de antemano como abogados cuál es el vínculo, por ejemplo, si somos abogados defensores y tenemos a un acusador particular que está acompañando a un perito, bueno, conocer cuál es el vínculo que tiene con la víctima, porque existen las mismas causales de recusación que para con los jueces. Entonces, si el perito, que no nos podemos olvidar, viene a ser un auxiliar de justicia, tiene que ser objetivo e imparcial. Entonces, justamente las causales de recusación prevén que si yo entiendo que hay un interés de parte de este perito y no va a ser objetivo en su dictamen, bueno, yo puedo cuestionar justamente la idoneidad del perito y me puedo oponer a su presentación. El reconocimiento de personas y cosas, volvemos a la noción de que el imputado no es objeto de prueba y está amparado por la garantía de la prohibición de autoincriminación forzada. Entonces, en determinadas pruebas que podrían rozar lo que sería la declaración coactiva o aportar pruebas que después lo perjudiquen, ahí también los abogados tenemos que estar muy atentos y podemos perfectamente oponernos. A un reconocimiento en rueda, yo no necesariamente tengo que presentar a la persona para que le identifiquen, se puede hacer mediante un reconocimiento fotográfico. ¿Qué pasa con las pericias psicológicas y psiquiátricas? Muchas veces en la práctica, sobre todo en determinados delitos, nosotros vemos que los peritos oficiales tienen cierto sesgo con algunos delitos. Y sabemos muchas veces que los informes que van a hacer no son genéricos y por ahí no van a colaborar con la situación de nuestro imputado. Y como no deja de ser un elemento de prueba que está aportando el imputado, me puedo oponer tranquilamente a la realización de esa pericia, amparándonos siempre y justificándolo en virtud de la garantía de la prohibición de autoincriminación forzada. Otra de las pruebas más comunes y que vemos durante la IPP es el aporte de documental. También me puedo oponer, puedo negar la autenticidad o cuestionarla, puedo desconocer esa documentación. Siempre recordemos que cuando hablamos de la IPP y de la prueba que se produce en la IPP, rige el principio de libertad probatoria, pero por sobre todo de la flexibilidad de esta prueba. Y muchas veces me consultan como abogada si se pueden presentar copias simples o si es necesario, por ejemplo, que esté certificada ante escribano. Bueno, en principio la copia simple es perfectamente válida. Las capturas de mensaje de WhatsApp se pueden presentar. El problema surgiría si alguien cuestiona la autenticidad de los mismos. Bueno, ahí se verá lo que acontece, pero en la medida que nadie lo cuestione, son perfectamente válidas las copias simples o el aporte de los mensajes de celular, sin más. Es fundamental, como les digo, la prueba, como ya lo habrán visto de las clases anteriores, trasciende todos los actos procesales. Entonces es el día a día del abogado, y por eso es tan importante tener una actitud y una labor por parte nuestro proactiva, cuestionando y controlando toda la prueba que se produzca. ¿Qué pasa cuando vemos que alguna de las partes está ofreciendo prueba que ciertamente es inconducente o impertinente? Bueno, por ejemplo, me pasó en un caso de una denuncia de abuso sexual, que yo estaba representando a la víctima, y el fiscal ordenó un examen ginecológico, pero la realidad es que lo que se había denunciado es que el hecho había pasado muchos años atrás y era un abuso sexual simple, es decir, no hablábamos de acceso carnal. Entonces, ciertamente, realizar un examen ginecológico con lo vejatorio que implica muchas veces eso, bueno, era una prueba totalmente impertinente e inútil para la averiguación de del hecho que se estaba denunciando. Entonces uno perfectamente se puede oponer. Nos podemos oponer a los puntos de pericia que tampoco nos resulten improcedentes, impertinentes.
Bueno, eso en cuanto a esta actividad proactiva y de control que es necesario que nosotros practiquemos cotidianamente. Ahora bien, ustedes sabrán que la responsabilidad probatoria le corresponde al fiscal. Él es el director del proceso, entonces cualquier medida de prueba que nosotros queramos producir en el expediente, se la vamos a requerir al fiscal. Él tiene un deber de actuación objetivo, es decir, si se producen pruebas que es favorable para el imputado, aún así, cuando su rol sea acusatorio, no la puede esconder. Tiene el deber, y si es necesario, de instar el sobreseimiento, lo deberá hacer. Como director del proceso también puede denegar la prueba que él entienda que no es conducente. Nosotros, las partes, le requeriremos que realice tal o cual medio y él lo puede denegar. Esta denegatoria que hace el fiscal es en principio inimpugnable. Nosotros, como abogados particulares, tenemos dos caminos. Si entendemos que esa prueba es necesaria, la podemos producir de manera privada. Nosotros, nuestra ley de actuación prevé que nosotros oficiemos a los organismos públicos, hagamos pericias de parte, y esa prueba se incorporará al proceso. O puede ser que decidamos no hacerla durante la IPP, y la haremos como una cuestión de instrucción suplementaria, si se quiere, en el juicio oral. Pero en principio las medidas de prueba que el fiscal nos deniega son inimpugnables. Existen otras medidas que no se le requieren ya al fiscal, o si bien se le requieren al fiscal, quien las dispone es el juez de garantías. Y ello tiene que ver cuando para la obtención de esta prueba, procesal que importa una edición en las garantías, básicamente a la intimidad, a la propiedad. Entonces, tienen el carácter coercitivo, por lo tanto, el único que puede autorizar estas medidas de prueba es el juez de garantías. Me refiero a allanamientos, me refiero a registros de moradas, a requisas personales, a intervenciones telefónicas. Estas medidas de prueba, también previstas en los artículos 219 a 231, y reglamentada la forma en que se pueden incorporar válidamente al proceso. Siempre, insisto, a requerimiento fiscal, se le solicita al juez y el juez las ordena por un auto fundado determinando las condiciones de procedencia. Si acá también es muy importante, nosotros como abogados, por ejemplo, abogados defensores, vemos que no se están cumpliendo las formas, existe la posibilidad, sí, de la nulidad de las mismas, que como cualquier nulidad también deberá ser resuelta por el juez de garantías y eventualmente se ante la Cámara de Apelaciones. Otras medidas de prueba más comunes que podemos denominar extraordinaria es el testimonio con identidad reservada. También es una facultad para ciertos casos que el testigo, por temor o que hubiera motivos ciertos que hagan presumir que él puede correr riesgo, o su familia, su integridad física, se le pide al fiscal que su declaración sea tomada en estas condiciones. El fiscal le solicitará al juez de garantías que así sea, porque en definitiva toda la reserva de datos estará a cargo del juez de garantías, ¿sí? Durante la IPP, la declaración se le toma al testigo, estará presente la defensa, en ningún momento se le blanquearán los datos, eso sí se mantiene reservado en el juzgado de garantías, pero esta reserva de identidad lógicamente deberá cesar para la etapa del debate, porque si no, no podremos confrontar un montón de circunstancias que hacen al testigo, a su identidad, y así poder corroborar la credibilidad de sus dichos. Entonces, vemos que hay una diferencia entre el grado de convicción que necesita el fiscal probar durante la IPP para preparar la acusación para un juicio, que el grado de convicción, de certeza positiva que se exige al momento de la condena. Y que vemos que durante la IPP, si bien la producción de esta prueba es más informal y rige el principio de libertad probatoria, durante el debate oral ya rigen los principios de oralidad, de inmediación,
y la prueba, la forma de tomar esta prueba es mucho más estricta. Todas las testimoniales que se hubieran tomado, realizado en el IPP se tienen que reeditar en el debate, el testigo se tiene que afrontar el interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes. Los peritos hicieron quizás un informe, los peritos de parte, digamos que le puso el abogado particular para que hicieran un informe y lo presentaron. Bueno, en el debate oral deberán sostener ese informe y dar las explicaciones correspondientes. En principio se condena con las pruebas del juicio, dijimos. Bien, hay excepciones, que son los anticipos extraordinarios de prueba, es decir, son pruebas que se van a desarrollar durante la IPP, pero van a tener validez en el juicio y no será necesaria esta reproducción de la prueba. Hay dos casos que tenemos que contemplar. El anticipo extraordinario de prueba, que son dos casos taxativos o dos causales taxativas, que son las declaraciones de menores, víctimas o testigos de delitos contra la integridad sexual, y las declaraciones de testigos que por razones de enfermedad se presuma que no van a estar ubicables en la época del juicio. Entonces se le toma declaración durante la IPP. Y otro es el caso de la prueba de los actos definitivos e irreproducibles. Son pruebas que por su naturaleza, al llevar adelante la medida de prueba, como puede ser un análisis de ADN, la muestra se extingue, entonces no es posible reeditar esa medida de prueba. Por lo tanto, si se hizo en la IPP, el resultado igualmente es válido para fundar la condena si se reproduce en la IPP. Entonces, los anticipos, la diferencia entre ambos, entre los actos definitivos e irreproducibles y los anticipos extraordinarios de prueba, es la naturaleza. Los anticipos extraordinarios serían reeditables en el juicio oral, lo que pasa que para preservar justamente de lo que sería una victimización secundaria o un trauma por parte de quienes tienen que declarar, o porque el testigo está gravemente enfermo y no lo va a poder hacer, se evita que esa reedición. Y por otra parte, la naturaleza de los actos definitivos e irreproducibles es justamente que no van a poder volver a reproducirse. Pero ambos tienen la misma consecuencia, sirven para fundar una condena, por más que se hayan producido en la IPP. En el caso de la persona que presumiblemente estaba grave y no iba a poder concurrir al debate, si luego esas circunstancias se modifican, obviamente para asegurar la inmediación y el derecho de defensa en juicio, si está presente durante el juicio, bueno, deberá volver a declarar y se podrá interrogar como cualquier otro testigo. Los requisitos, básicamente, de esta excepción a que la prueba se produzca en el juicio y se produzca durante el IPP, son que se adelanten las condiciones a las que están sometida la prueba en el debate, es decir, que sean tomadas ante un juez de garantías, que de alguna manera garantiza la inmediación de la producción de la prueba frente a los jueces, que estén debidamente notificadas las partes, especialmente la defensa, y puede producción de las mismas. En la medida que se lleven adelante las formas previstas para estos actos, se podrán incorporar el artículo 366 del Código Procesal Penal, y si no, no podrán entrar de esta manera al juicio oral. Nos referíamos anteriormente a la declaración de menores, víctimas o testigos de delitos contra la integridad sexual como un anticipo extraordinario de prueba. Esto está regido por el artículo 102 bis del Código Procesal Penal. Hay una diferencia entre menores de 16 y víctimas o testigos de entre 16 y 18 años. Los menores de 16 sí o sí declararán bajo el procedimiento de la Cámara Gesell, los de 16 a 18 serán entrevistados previamente por una psicóloga que determinará cuál es la modalidad acorde a su situación y que menos vulnere sus derechos. ¿En qué consiste la Cámara Gesell? La Cámara Gesell es el recinto previsto para que la persona que declare no vea o no se sienta intimidada por el resto de los intervinientes, que inclusive podría estar el imputado, su defensa, peritos de las partes, el juez de garantías, el fiscal, están todos detrás de un vidrio
escuchando e interviniendo esa declaración, pero sin que el menor, en este caso, lo sepa. Quien lleva adelante el interrogatorio al menor, por lo menos según nuestro código, es un psicólogo especialista en cuestiones de maltrato infantil y abuso infantil. Y recibe las preguntas de la fiscal a través de la computadora y se las hace inmediatamente ahí al menor. La fiscal, si bien las partes que estemos presenciando el acto podemos proponer preguntas, será obviamente la fiscal quien decida su pertinencia o no, y la que se las retransmitirá a la psicóloga que las está haciendo en la sala. De esta manera se evita el interrogatorio directo con la víctima. Es muy importante, acá ya me pongo en el rol quizás defensa, que en las declaraciones de cambio de menores participe y nos asista, justamente por los conocimientos específicos, la perito que designemos de parte, la perito de parte de la defensa. Es fundamental, sobre todo, para luego, cuando se confeccione el informe, habrá un informe de esa declaración testimonial hecho por la perito oficial, y un informe también que podrán hacer las partes. Para eso, obviamente, va a ser necesario que haya un perito de parte de la defensa que haya controlado o intervenido en el acto. No dije algo que tiene que ver con el tema de la designación de peritos. Los peritos que los abogados ofrecemos, los presentamos nosotros y ellos deberán aceptar el cargo. Una vez que aceptaron el cargo, ya están en condiciones de participar en las pericias. Podrán hacer dictámenes en conjunto con los peritos oficiales o podrán hacer dictámenes aparte y deben tener la misma credibilidad y el mismo valor probatorio que los oficiales, aunque en la práctica a veces no suceda. Existe un protocolo de la forma en que se debe tomar esta declaración a menores del 102 bis, que es el protocolo de la Suprema Corte, el 903/12, que se llama Protocolo de Recepción de Testimonios Víctimas de Testigos Niñas y Adolescentes, unas comparecencias en cámara GESEL en la entrevista preliminar. ¿Por qué? Porque se prevé que previo a la declaración del menor haya una entrevista preliminar con la misma perito oficial que determine la calidad del menor de exponerse nuevamente, cuál si la edad cronológica coincide con el lenguaje y puede expresarse correctamente, porque hay muchas veces que por más que le haya pasado lo que le haya sucedido, o sea testigo y haya visto lo que haya visto, no están en condiciones de prestar declaración. Entonces se hace un informe preliminar, o que de hecho el acto le resulte sumamente revictimizante, no está en condiciones de prestar declaración, y así lo hace saber la perito oficial. Otro medio de prueba que en realidad ya es un medio de defensa es la declaración de 308 del imputado. Es el medio de defensa porque es la posibilidad que tiene el imputado de dar su versión de lo acontecido, aportar las pruebas que necesite o que estime necesarias, dar una versión distinta o una visión distinta a lo que hasta ese momento tiene el fiscal, que es la denuncia de una supuesta víctima. Entonces, la posibilidad del imputado de dar su versión es sumamente enriquecedora, y por eso ahí está el rol nuestro como abogados de preparar exhaustivamente esa declaración. Obviamente que hay momentos o hay casos que no vamos a aportar la prueba que nos incrimine y no tenemos nada que decir, pero si hay posibilidades de probar una hipótesis alternativa de lo acontecido y desvirtuar esta acusación, es el momento que la defensa tiene que preparar este momento como un alegato. O sea, es importantísimo la preparación del imputado en su acto de defensa. Si bien lo puede reeditar, porque puede ser que en una primera etapa no esté la prueba necesaria para
para sostener todo lo que él va a decir y sea necesario esperar un poco en el tiempo más adelante que se produzca cierta prueba, la realidad es que él podrá declarar todas las veces que sea necesario. Como una cuestión de práctica, siempre se le aclara a la persona que al abogado que ejerce la defensa, en ese caso, no le puede ocultar nada, porque nosotros podemos llegar incluso a entorpecer la investigación si llegamos a decir algo que no es cierto y después se prueba que eso no era cierto y lo vamos a perjudicar, que está amparado por la garantía del secreto profesional. Es decir, todo lo que el imputado a uno le cuente tiene que quedarse tranquilo de que no va a salir de esas 4 paredes del estudio. Puede declarar ante el juez de garantías, es una realidad, si bien normalmente los 308 y estas declaraciones se hacen ante el fiscal, simplemente la defensa y el fiscal, ahí no tiene oportunidad de intervenir el particular damnificado ni la víctima. Hay ocasiones que resulta necesario o se estima necesario la defensa que la escuche también el juez de garantías, que en definitiva puede ser quien termine resolviendo un pedido de morigeración o, o rechace una prisión preventiva. Por lo tanto, se puede declarar ante el juez de garantías también con el fiscal. La forma puede ser la que mejor convenga a la estrategia del caso. Puede ser dictada por el imputado, puede ser en forma escrita, puede ser que se someta a preguntas o que decida no responder, declarar libremente, pero no responder preguntas. Bien, eso es lo que hace a los distintos medios de prueba, y en este caso para mí no, para muchos es un medio de defensa el 308, pero es un acto que es muy importante que ustedes conozcan, que inclusive el fiscal tiene el deber de evacuar las citas de aquella declaración. Es decir, si el imputado ahí ofrece pruebas, el fiscal tiene que evacuarlas. Entonces, durante esta primera etapa de la investigación, donde la prueba y la característica de la prueba es la informalidad, rige este principio de libertad probatoria, que no es absoluto y tiene limitaciones. No es que todo se puede probar y por cualquier medio de prueba. En principio, queda claro que no es todo, sino que es lo útil y lo pertinente para la hipótesis acusatoria, o en el caso de la defensa, para desvirtuarla, y por cualquier medio no implica de cualquier modo. Hay un proceso regulado, que es lo que les expliqué, que está en el código, para cada uno de los elementos que se quieran introducir válidamente al proceso, porque de lo contrario será prueba ilegal, no se podrá incorporar legalmente al proceso, e incluso caerían otras pruebas que deriven directamente de esa. Si no hay una fuente independiente de producción de esa prueba, y lo que yo tengo es una derivación de una prueba incorporada ilegalmente al proceso, por el principio de exclusión probatoria, va a caer toda esa prueba que está contaminada. La declaración del imputado entonces marca el inicio de los plazos que tiene el fiscal para realizar esta actividad probatoria. De acuerdo al artículo 282, desde la declaración del imputado en 308, tiene 4 meses para culminar con esta etapa de prueba de la IPP. Hay excepciones que lo puede prorrogar por 2 y por 8 años más, pero en principio en 4 meses se tienen que producir todas las pruebas por todas las partes. Finalizada esta etapa, pasamos a lo que va a ser la culminación de la IPP. Y aquí se presentan distintos escenarios. Puede haber sucedido que durante esta etapa probatoria el fiscal le haya denegado a las partes prueba fundándolo en la impertinencia y en la inutilidad. Si se vence el plazo y él está en condiciones de declarar la clausura de la instrucción, se le corre vista a las partes por 5 días para que le requiramos ahora al fiscal general, no al fiscal de la causa, sino al fiscal general, otra oportunidad para producirlas. Si lo rechaza, ya, insisto, quedará para la etapa del debate, o puede ser que ordene en 48 horas su inmediata producción. Puede suceder que ya se culmine la IPP sin pendiente, entonces ya el fiscal tiene que tomar una decisión de mérito.
o quiero pasar al próximo estadio porque tengo pruebas suficientes para requerir la elevación de la causa a juicio, o estoy en condiciones de solicitar el sobreseimiento. El acto de la requisitoria es fundamental porque va a determinar el objeto procesal que va a ir a juicio y va a informarle a la vez a la defensa por cuál es el hecho que se tiene que defender. Así que es un acto trascendental del proceso. El artículo 334 estipula el contenido que debe tener este requerimiento de elevación a juicio. Y las formas que estipula son bajo sanción de nulidad. Y, lógicamente, tiene que informar debidamente los datos personales del imputado, una relación circunstanciada de los hechos, y muy preciso tiene que ser cuál es la prueba que sostiene, que fundamenta esta imputación, y la calificación legal. En ocasiones se estipula que también puede haber una calificación alternativa, es decir, sobre la misma plataforma fáctica, una imputación o una calificación alternativa del delito. Si será juzgado por un juez correccional o un juez o un tribunal criminal, y también puede contener o no la apreciación de que sería procedente la aplicación de criterios de oportunidad. Me refiero a firmar una probation o a un juicio abreviado. Todas esas cuestiones son las que se evocan en este acto de requerimiento de elevación a juicio. Como digo, si no se cumplen los requisitos del 334, la defensa, por ejemplo, podría solicitar la nulidad del acto, que es perfectamente saneable, pero es necesario que esté claramente determinado y delimitado el objeto procesal para que en la etapa del debate después no surjan ningún tipo de dudas. La otra, y ya es la final, opción es que el fiscal solicite un sobreseimiento. Acá va a depender si hay constituido un particular damnificado o no lo hay. Obviamente que si no lo hay, el titular de la acción es el fiscal, así que si el fiscal determina el sobreseimiento, así será. Si hay constituido particular damnificado, hay una vista que se le corre, y el fiscal pide el sobreseimiento, se le corre vista al fiscal general, para que se manifieste al respecto. Si el fiscal general no mantiene este sobreseimiento, designará a otro fiscal para que intervenga en el juicio y haga el requerimiento. Si el fiscal general, por el contrario, coincide con este sobreseimiento y hay un particular damnificado, previo a que el juez de garantías resuelva lo que sucede en definitiva, se le correrá vista por 15 días al particular damnificado para que justamente requiera la elevación de la causa a juicio a su costa. El juez de garantías entonces lo que determinará si en esos 15 días hay requerimiento por parte del acusador privado, lo elevará en esas condiciones y dictará el cese de la intervención del Ministerio Público. Por el contrario, si no hay requerimiento de elevación a juicio por parte del particular damnificado, directamente se dispondrá el procedimiento. Bueno, creo que con eso di mi parte y culminamos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguno quiere preguntar algo? Parece que no. Hola, Simón. A ver en el chat. No. Dice clarísimo jardín como siempre. Acá hay pregunta si hay nulidad de alguna prueba. Para plantear la nulidad. La nulidad, lo único que estipula el código es que las nulidades que se produzcan durante la IPP se deben presentar durante la IPP, pero no es que hay un plazo. ¿Alguien más? Sobre este punto me gustaría agregar, perdón, Dara y Marian,
que también tengan en cuenta que muchas veces uno como defensa, cuando se tratan de nulidades absolutas, este límite que como bien dice Mariana, establece el código de plantear las nulidades de la IPP durante la IPP, no es que te limita a hacerlo en una etapa posterior. Incluso por una cuestión de estrategia de defensa, uno puede guardarse ese planteo para el momento del juicio, o incluso reiterarlo a un planteo de nulidad que haya sido rechazado. Así que en la cuestión relativa a las nulidades, y seguramente lo pregunta relacionado a las cuestiones de prueba, pueden ser reiteradas en la etapa de juicio, inclusive existiendo innumerable cantidad de fallos de casación que te dicen justamente, por ejemplo, no sé, la nulidad de un allanamiento, tal vez lo mejor es hacerlo en la etapa de juicio donde, por ejemplo, se escuche la declaración del testigo de procedimiento, ¿sí? Entonces, una cuestión relativa a la nulidad puede ser planteada nuevamente en una etapa posterior, ¿sí? Agregar eso nada más. Bien, ahí preguntaban si un menor de 16 años declara bajo juramento. Bueno, justamente la diferenciación que se hace con las declaraciones de adultos y las menores es que la de los menores lo que se analizará con posterioridad mediante peritajes técnicos, por ahí es la credibilidad de la declaración del menor, pero no está sometido a ese rigor de tener que un menor, que por ahí muchas veces son de 5 o 6 años, declaren bajo juramento. Es algo que no sería compatible con lo que se intenta, que justamente que sean lo más espontáneos posibles y analizar luego la credibilidad o no. Después, pregunta Cosme, ¿qué pruebas puedo pedir en el 338? Asumo que habla de la instrucción suplementaria, pero si quiere aclarar. En la instrucción suplementaria podés pedir todo lo que sirva a tu estrategia del caso, a la teoría del caso de la defensa o del particular damnificado. Pericial, podés pedir de nuevamente, la testimonial ya la ofreciste, la instrucción suplementaria es todas cuestiones que excedan lo que es el ámbito de realización dentro de la sala del debate, todo lo que se tenga que producir por fuera, digamos. A ver, Lisa, más o menos es la misma pregunta lo que acaba de responder la doctora, si quieres consultar algo más. Porque te preguntan si ya con la elevación a juicio, si aún no solicitó ninguna prueba, puede pedir alguna. Sí, perfectamente. Después de la elevación a juicio, cuando queda delimitado el objeto procesal, hay un nuevo traslado a las partes para ofrecer la prueba pertinente para el juicio. Y ahí se ofrecerán de nuevo la prueba, que ya les digo, por más que los testigos ya hayan declarado durante la IPP, el momento para que esa declaración sea válida para sostener una condena es que declaren nuevamente en el juicio y se sometan al interrogatorio de las partes. Chicos, el próximo martes justamente vamos a comenzar con la etapa de juicio, así que todas estas cuestiones seguramente sean abordadas por los chicos que den la semana que viene, así que ahí también veo si se puede ampliar el objeto de imputación. Bueno, todo eso son cuestiones propias del debate que se van a poder ser respondidas en realidad en la próxima clase. Bueno, si no hay más preguntas, por ahí podemos dar por cerrada la jornada. Le vamos a agradecer a Mariana. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Para Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Más que nada, cuando hoy hablamos cuando se pide la producción de prueba en la etapa de la IPP y el fiscal la deniega, y decimos producirla de manera privada. Sí. ¿Es conveniente estratégicamente correr el traslado o avisarle al fiscal de que vamos a hacer esa producción de prueba para que esté presente o directamente lo hacemos?
dependerá la prueba, pero en principio, si vos ya le noté que querías determinada producción probatoria y él te la denegó porque no le interesa, porque por lo que fuere, vos la pusís y después le incorporás a la causa. Bien, perfecto. Sí, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí, entonces, gracias Mariana, gracias Luz, que no te veo. Acá estoy, ¿me ves? Ahora sí. Ahí veo que está Gustavo. Quiero agradecerle a ustedes por convocarme para poder aportar un poquito solamente a los demás que están asistentes. Así que quería agradecerles por haberme dado la oportunidad de decir algo. No, gracias a vos por participar, obvio. Eso decía que estaban Simón y Gustavo y Javi, que participaron de las jornadas anteriores. Y miren en el chat que mandamos muchas veces el link de asistencia. Por favor, antes de que se cierre la sala de Zoom, entren al link y llénenlo por ahí porque es la única forma que tenemos de controlarlo. Nada más, entonces agradecemos la asistencia de todos, nos vemos, como dijo Simón, el martes que viene, ya con la etapa de elevación a juicio. Y la participación de la semana que viene va a ser del Colegio de Abogados de acá de Mar del Plata, así que los esperamos, cualquier duda que tengan que haya quedado o algo, las pueden mandar al chat de Telegram, donde les van mandando los links, o las podemos evacuar la semana que viene. Gracias a todos, buenas noches.